Pero estos dos puntos que les comentaba, tanto el del Poder Judicial con la limpia que ya se realiza y además del plan que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue uno de los puntos que lleva al expresidente Felipe Calderón a hablar en el foro empresarial ABCEP junto a los expresidentes Mauricio Macri de Argentina y Eduardo Frei de Chile. Tuvo una participación penosa porque además estuvo hablando de temas tan importantes para nuestra sociedad y utilizando una vez más la manera en cómo la oposición ha tomado todo lo relacionado con Carlos Manzo para hacer una bandera y utilizarlo de una manera en donde la política pues pareciera que también para ellos cobra una relevancia importante. Ya veíamos a los diputados y a los senadores la semana pasada ponerse un sombrero o protestar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores exigiendo justicia, pero se olvidaban también que uno de los comentarios de Carlos Manzo fue decir que la guerra contra el narcotráfico y la manera en que estaba hundida Uruapan era nada más y nada menos por lo que había iniciado Felipe Calderón en 2006. Este personaje que ahora se siente con toda la autoridad de salir y decir que la estrategia que él implementó fue una estrategia que muy probablemente la volvería a hacer. Eso no quita el dedo del renglón, que volvería a lanzar esta guerra contra el narcotráfico y porque también hay mucha gente que quiere guerra. Ya escuchábamos la semana pasada también a Lili Telles decir, queremos guerra, queremos que sí se combata y se abata a todas las personas integrantes del crimen organizado. El plan de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su equipo no es ese, el plan es otro. El plan es uno que sí toca muchas raíces humanistas y que sí busca también dignificar a toda la sociedad de Michoacán. El día de ayer se dan a conocer estas declaraciones que hizo el expresidente Felipe Calderón, en donde dijo que el crimen organizado ya no nada más es parte de algunas zonas de México, sino que se ha extendido en América Latina y se está apoderando además del Estado. Dice que reemplaza funciones de los gobiernos federales como el uso de la fuerza pública, la creación de leyes y el pago de impuestos. Explicó que en el siglo XX el narcotráfico era solo el tráfico de narcóticos. Sin embargo, consideró que los grupos criminales desarrollaron un nuevo mercado ilícito donde ya no solo importa controlar las rutas, sino adueñarse también del territorio. Explicó que entonces se comienza a sobornar a policías, a jefes policiales, alcaldes y funcionarios de alto nivel. Cuando el Estado dijo se captura por completo, ya nadie puede pedir protección porque los criminales son el propio Estado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Felipe Calderón en esta participación que tuvo al lado de Mauricio Macri, Eduardo Frei, en el foro empresarial ABC. El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado y están reemplazando o pretendiendo reemplazar funciones del Estado claves, que eran monopólicas. ¿Cuáles son? El monopolio de la fuerza pública, el monopolio de dictar las normas o hacer leyes, a veces el monopolio de la justicia y sobre todo el monopolio del pago de impuestos. Y me explico. ¿Qué es lo que, en mi opinión, está pasando en México, está pasando en muchas partes de América Latina? ¿Por qué de repente se dice aquí nunca había este problema y ahora sí hay? ¿Por qué Chile sí está y Argentina, que están literalmente cerca del cono sur, están en el cono sur? ¿Qué tiene que ver con el narcotráfico hacia Estados Unidos? Mi respuesta es esta. Hubo un cambio de modelo criminal que no hemos analizado con detenimiento. En el siglo XX, el narcotráfico era solo eso, literalmente tráfico de narcóticos o Estados Unidos o Europa. Cuando nuestras sociedades empiezan a tener un ingreso medio, empiezan a ser sociedades de una clase incipientemente media, con mayor poder adquisitivo, su canasta de consumo, como dice la teoría económica, se incrementa y se diversifica. Y esa canasta de consumo incluye más aparatos, más pantallas de televisión, más refrigeradores, más autos, más teléfonos celulares, pero también esa canasta incluye más consumo de drogas. Nuestras sociedades comienzan a ser también sociedades consumidoras que no eran antes. Entonces los criminales tienen un cambio de modelo de negocio radical. Ya no solo exportan a Estados Unidos, sino que además distribuyen. Y ustedes que son, todos ustedes muy brillantes, muchos empresarios, quizá entenderán mejor que yo.
Pero es muy distinto un modelo exportador, donde el valor agregado está en el transporte de la mercancía, cómo colocas una tonelada de cocaína entre Colombia y Tucson, Arizona, al nuevo valor de mercado que está en el retailing, en la distribución de droga. En el viejo mercado, la clave es controlar las rutas. En el nuevo mercado, además de las rutas, la clave es controlar el territorio. Hay un cambio de variable hasta de geometría analítica brutal. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo controlar un territorio que puede ser la línea que está en la orilla de este panel. Controlar una línea, una ruta, a controlar todo el territorio donde estamos todos. Y para vender, lo hace cualquier detallista, para vender una taza de café de Starbucks, tú necesitas controlar el punto de venta. Los criminales necesitan controlar el punto de venta y para eso necesitan ahora controlar el territorio. Para controlar el territorio implica que tienen que colocar a su gente a controlar el punto de venta y a dominar, a tratar de capturar el Estado, que por tradición controla el territorio. Por esa razón empiezan a sobornar al policía de la esquina, y luego al comandante de la policía, y luego al alcalde, y luego al gobernador, y luego hasta estados completos. Y no solo eso, son monopólicos y se disputan violentamente con otros grupos ese territorio. Antes no se lo disputaban, ¿por qué? Porque dos paralelas no se cruzan. Entonces, si uno tiene una ruta en el Pacífico y otra en el Golfo, como en México, esos no se pelean. Pero cuando vamos, se disputan Torreón o Acapulco, o Quito, o Rosario, o la ciudad que ustedes me digan para vender en consumo. Eso hace esa lucha tan violenta y tan brutal. Y la clave es, tenemos que fortalecer y llevar los estados a una dimensión mucho mayor a nuestras policías tradicionales que solo portan un garrote y no llevan pistola, ¿no? Necesitamos hacer un estado mucho más capaz, mucho más confiable, mucho más eficaz, fiscales, jueces, policías mucho más eficaces para este nuevo flagelo de América Latina. Muy probablemente esta colusión que habla, que tienen las autoridades y que ya están ahí dentro del Estado, buscando los criminales tener cada vez más injerencia, pues estaba refiriendo a Genaro García Luna, que sabemos perfecto que está cumpliendo una condena allá en Estados Unidos luego de que encontraron los nexos que tenía con el crimen organizado. Supongo que por eso hace referencia tan seguro de la manera en cómo los gobiernos han tenido que justamente hacer estas limpias para que el crimen organizado no vaya avanzando y que tenga un espacio ya en el Estado, porque de él no habla. Obviamente no ha querido hacer comentario alguno, solamente cuando se dio a conocer la condena de García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, de cómo se da cuenta allá en Estados Unidos que sí hubo nexos directos con células del crimen organizado, cómo estaba ayudando a ciertos grupos aquí en México. Pues evidentemente es la experiencia de ese personaje que Felipe Calderón dijo: yo no sabía de lo que estaba haciendo, del actuar de Genaro García Luna, pero claro que la pregunta siempre va a ser cómo no darse cuenta si era la persona que estaba pues siendo su jefe, Felipe Calderón, de Genaro García Luna. Entonces, pues creo que ahora ya va comenzando a reconocer, ya va avanzando también en el entendimiento de pensar que Genaro García Luna sí estuvo coludido y que él lo sabía evidentemente, porque lo dice muy seguro, habla que ya hay gente que está totalmente coludida con el crimen organizado y que en su momento él hizo lo que tenía que hacer para desmantelar, y que incluso él en esta presentación que tiene, habló que cuando lanzó su estrategia en 2006, sí logró expulsar a organizaciones delictivas. Esto desde el pensamiento de Felipe Calderón. Dijo que hubo resultados a pesar del sabotaje que había por parte de los gobiernos locales. Lamentó que al finalizar su sexenio se abandonó esa política ofensiva y se permitió que los grupos criminales volvieran a crecer. También aprovechó para decir que en México se vive un maximato y la elección del Poder Judicial, dijo, fue dictada por el gobierno de la Cuarta Transformación. Escuchemos parte de lo que habló sobre esta elección que vivimos para elegir a los nuevos representantes del Poder Judicial.
los jueces, todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático. Y ahora los jueces han sido sustituidos por electos por el pueblo, entre comillas, que son planillas autorizadas por el partido que gobierna, por Morena, puros militantes simpatizantes de Morena, donde hay de todo. Hay gente capaz y la gran mayoría gente sin preparación, algunos corruptos e incluso abogados de narcotraficantes lograron ser jueces. Bueno, pues ahí está la opinión que nadie le pidió más que los integrantes de este foro ABCF, en donde se siente muy a gusto con un personaje también como Macri, el expresidente, Espurio Felipe Calderón, que va a seguir repitiendo y va a seguir ahora con toda esta narrativa que tienen por parte de la oposición, en donde lo que se busca justamente es eso, hacer creer que sí ha habido una narrativa en la cual el crimen organizado ya es el que gobierna en nuestro país y que van poco a poco así ocupando estos espacios en los lugares donde además se sienten muy cómodos, en donde saben que las preguntas van a estar de una manera dirigidas para atacar al gobierno que está en turno, para atacar esas políticas y para que tengan un espacio en donde puedan expresarse con toda la comodidad del mundo. Pero en realidad también cuando se enfrentan a las preguntas de la ciudadanía, cuando se enfrentan a todo lo que ustedes han estado dejando aquí en este chat, pues prefieren mejor no ocupar esos espacios, incluso no ser vistos para que la gente no les juzgue por todo lo que sabemos que inició un personaje como es Felipe Calderón Hinojosa, que estuvo aquí en nuestro país, lamentablemente arrancando con esta guerra contra el narcotráfico durante su sexenio allá por el 2006 hasta el 2012.